Eugenio Jiménez Rolón. Ministro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo a ustedes que están en la mesa de trabajo y a los oyentes de PBS Digital. Ministro, queríamos conversar con usted aquí, con Raúl Ramírez, con relación a un tema bastante delicado y que usted tocaba en la sesión del Pleno de la Corte, el tema de los juicios en el Departamento Central y los posibles casos de extinción, esto que usted mencionaba en la sesión del Pleno. Sí, en realidad es un caso cuya gravedad todavía no se da en extremo en este momento, pero puede llegar a darse, y entonces es mi obligación hacer conocer a la Corte lo que ocurre en el sentido que he expresado en la sesión del Pleno. Y creo que existe preocupación en todos los ministros. De hecho, yo en la misma sesión había presentado un documento que era el resultado del análisis de la situación y de las medidas idóneas que pueden dar una rápida solución al problema. De hecho, con posterioridad seguí en conversaciones con algunos ministros y estamos tomando las medidas para que una vez formalizadas en el menor tiempo posible puedan dar la solución y sobre todo la depuración de las causas que están siendo motivo de preocupación en este momento. En realidad, reitero, no hay nada extremo en este momento, pero sí es conveniente tomar las medidas para que eso no ocurra. Ministro, ¿qué tal? Raúl Ramírez le saluda. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, en este caso, ¿de cuántas causas estamos hablando, ministro? Bueno, el problema no es tanto el número de causas, sino que el sistema en que se está trabajando lleva a un embudo, a un cuello de botella que en su momento pueden llegar a representar el problema que yo había adelantado. Reitero, en este momento no se está en una situación extrema, pero justamente es el momento de tomar las medidas para evitar que eso ocurra. Y se dan diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, incluso casos ya sentenciados, es decir, que ya han pasado por la etapa investigativa, por la etapa del juicio oral en sí mismo, y que son remitidos a los juzgados de ejecución, pero no son recibidos por algunos cuestionamientos que se fundan en un instructivo que ellos tienen desde hace un buen tiempo, y que precisamente lo que queremos es poner en vigencia una normativa que sustituya a eso que creo que no tiene carácter de acordada. Por eso vamos a darle el carácter de acordada y regular con detalles todas las cuestiones atinentes para que esos expedientes sean recibidos sin problema y sobre todo que sean remitidos debidamente depurados sin ningún problema, porque hay algunas veces que incluso por problemas de foliatura se ralentizan las causas. Entonces, la idea es justamente institucionalizar todo lo que tenga que ver con esa parte que más bien es de coordinación que de otra cosa, y creo que en breve tiempo vamos a tener toda esa normativa que va a dar indudablemente la salida satisfactoria. En este caso, ministro, ¿usted cree que esa nomás sería la solución? ¿No sería también de repente poner más jueces para juicios orales? Porque sabemos que el Departamento Central es donde hay más juicios orales, donde hay más causas que en toda la República. Mire, lo que ocurre en el Departamento Central es muy particular. Hay que tener en cuenta que en cuanto a población es prácticamente como toda la República Oriental del Uruguay, y tiene un déficit histórico, tanto de recursos humanos como de infraestructura física, que es un déficit que es difícil de subsanar por razones presupuestarias. La Corte cada año cumple en la medida de los requerimientos que además
de que se dan no solamente por actuación de los ministros de la Corte, sino también por sugerencias y pedidos a veces muy insistentes, pero también muy justificados de los gremios de abogados. Y por limitaciones presupuestarias no podemos satisfacer esa necesidad de crear más organismos jurisdiccionales. Lo mismo sucede con la parte de infraestructura física, que hay lugares como Lambaré, por ejemplo, que verdaderamente funcionan en locales inadecuados. Por lo menos en este momento, respecto a la infraestructura física a la que hago referencia, tenemos una previsión presupuestaria para iniciar la construcción de los juzgados de Capiatá y la promesa del presidente del Congreso de poder previsionar fondos para la iniciación de los juzgados de Fernando de la Mora. Ustedes saben que son localidades de muchísimo crecimiento poblacional que tenemos que acompañar necesariamente. Y en cuanto al déficit de personal, hemos podido subsanar, pero en cierta medida nada más, con un aporte de la justicia electoral. Aprovecho de paso para agradecer públicamente al presidente, el doctor Jaime Estar, porque nos ha facilitado el comisionamiento de funcionarios que han resultado de gran ayuda. Ahora la justicia electoral está embarcada en el tema de las elecciones municipales próximas, pero esperamos que posteriormente podamos seguir contando con esa ayuda que es muy importante. Entiendo, ministro. Y de repente el de, vamos a decir, comisionar a algunos magistrados. Iba a hacer referencia a eso. No solamente comisionar magistrados, sino comisionar tribunales de lugares que no están tan encargados, para que por un lapso de un semestre, por ejemplo, puedan incorporarse a la depuración de las causas pendientes en la circunscripción de Central. De eso ya he hablado con compañeros de la Corte y cada uno de ellos, sobre todo quien se ha comprometido ya, hará el anuncio correspondiente para poder potenciar esa cantidad de tribunales. Pero no solamente ahí están los problemas. Ocurre que, como bien se sabe, existe realmente un abuso de derechos procesales que se manifiestan fundamentalmente en el tema de las recusaciones, que, como se sabe, las recusaciones en el ámbito de los tribunales de sentencia tienen que ser planteados en un momento determinado, pero se abusa en el sentido de plantear como hechos nuevos y se ralentizan juicios porque resultan trancados mediante recusaciones que se realizan en plena sustanciación del juicio. Entonces, también en el proyecto de acordada que vamos a poner a consideración de la Corte, que no es otra cosa que el desarrollo de las propuestas que ya he hecho en la sesión anterior, queremos tomar medidas en ese sentido, de manera que para aquellos profesionales que utilizan fuera de toda duda para obstaculizar el desarrollo del proceso, puedan tomarse las medidas que correspondan a través del Consejo de Superintendencia de la Corte. Y también tenemos el inconveniente de la injustificada elevación de muchos expedientes a juicio oral por los juzgados de garantías, cuando que bien puede propiciarse las salidas procesales alternativas al juicio oral. Ya. Ministro, también se habla de que inclusive hay denuncias de que supuestamente de manera adrede hay algunos magistrados que dejan extinguir procesos. A nivel de auditoría se va a trabajar también para conocer ese tipo de denuncias. Sinceramente hablando, no conozco un caso en el que adrede se haya permitido eso, pero el hecho de que yo haya puesto al conocimiento del Pleno de la Corte ya ha dado lugar a iniciativas en el sentido de que las medidas que se tomen sean integrales, de manera que de ninguna manera se descarta lo que me está planteando.
Lo que, volviendo nomás un poco a lo que decía, ministro, quiere decir entonces que van a ser sancionados estos abogados que utilizan vamos a decir, las recusaciones como medio para alargar procesos. Y bueno, como bien se sabe, quien abusa de los derechos, ese abuso de derechos no está amparado por la ley. De manera que lo que se hará es ajustarse a la ley. ¿Qué tipo de otras soluciones va a brindar esta acordada, ministro, a nivel central? Y básicamente las que he mencionado. Ujú. Pero además también cuestiones que tengan que ver con cuestiones de detalles, como por ejemplo, qué recaudos tienen que cumplirse para que un expediente que sea remitido por los tribunales de sentencia sean admitidos sin ningún inconveniente por los juzgados de ejecución. Por ejemplo, que si hay una inadmisión, que se realice no ya por una simple nota, así es decir, de manera informal, sino que se realice mediante resolución fundada, de manera que podamos saber quién es el responsable de no admitir y sobre todo si las razones que aduce son fundadas. Ministro, ¿y qué motivo puede tener un magistrado de ejecución para no admitir un expediente que se va para hacer cumplimiento de la pena, por ejemplo? No, Y no yo no comprendo sé más eso. cuáles y yo no sé cuáles serán las motivaciones íntimas, pero la realidad es que existen casos. Por ejemplo, se alegan cuestiones que quizás sean competencia de los juzgados de ejecución y que son inadmitidos alegando el incumplimiento de eso que ya debe ser cumplido en esa instancia. Yo creo que existe, reitero, una desorganización en este sentido y el objetivo es precisamente organizar, poner un orden de manera que ni los jueces de sentencia, ni los tribunales, ni los jueces de ejecución, ni los tribunales de sentencia puedan tener alguna zona gris que pueda inducir a confusiones y que finalmente el resultado sea la ralentización de los procesos. Ministro, y todo esto que está ocurriendo a nivel central, ¿de alguna manera se sabrá quiénes serían los responsables de que se llegue hasta esta situación? Bueno, acá la prioridad para nosotros, tengo que ser claro, es solucionar los problemas. Después veremos si es que hubo alguna situación que haya causado algún agravio insuperable, entonces sí tendríamos que buscar responsables. Pero mientras la cuestión no sea no sea atribuible a algo malintencionado, de lo que se trata es de organizar, y eso es lo que estamos queriendo. Entiendo, ministro. Ahora bien, queríamos también conversar con usted con respecto a este proyecto que están trabajando con el ministro Martínez Simeón sobre la cuestión de la matriculación de los abogados. ¿Cómo está eso ahora, ministro? Porque usted había hablado de que iban a abrir para que de repente asociaciones de abogados, gremios de abogados, incluso universidades estén en ese, vamos a decir, en la planificación, en la estrategia esa. Sí, en vista que el ministro Martínez Simón apoyó mi preocupación en ese sentido, preocupación que surgió justamente de la actuación que hemos cumplido en el tema del concurso de escribanos. Estamos trabajando en un proyecto de modificación legal y hacer una propuesta que queremos socializar de manera que las personas que puedan estar involucradas en el tema puedan sentar posición. Escucharemos con un criterio amplio y trataremos de que los intereses sean armonizados, pero dando prioridad indudablemente al interés principal, que es el de habilitar a los abogados que efectivamente están en condiciones. Porque justamente una de las causas por las que los juicios resultan muy lentos es por el planteamiento de cuestiones manifiestamente improcedentes.
Y en este sentido, no me olvido, porque ya en ese entonces yo iba a hacer referencia, pero por algún motivo creo que alguien me interrumpió y me olvidé. No nos olvidamos también de la permanente capacitación de los magistrados, que es fundamental también para el logro de ese mejoramiento del nivel general en los litigios. Sí, porque al final de cuentas, ministro, desde el grupo de abogados, del gremio de abogados, es donde ustedes también eligen jueces y fiscales, ¿verdad? Y defensores Totalmente. públicos. Entonces, si el gremio de abogados, si la preparación del abogado es mala, evidentemente que tiene como consecuencia que jueces, fiscales y defensores también lo sean, ¿verdad? Es inevitable. Y yo creo que en la medida en que se exija un mayor nivel de preparación, todos estarán en la misma carrera, desde las universidades hasta aquellos que deciden presentarse a los concursos en el Consejo de la Magistratura, porque decidirán presentarse a sabiendas de que están preparados. Creo que encarando la cuestión de un modo integral como el que estoy señalando, no puede sino dar lugar a un mejoramiento de la situación general. ¿Cuándo se estaría iniciando este trabajo de manera conjunta o trabajar en el anteproyecto? Y estamos, yo creo que para la próxima semana tendremos ya delineado lo que estamos haciendo, y entonces ahí sí ya estaremos en condiciones de hacer una propuesta a los gremios de abogados, y entonces empezaremos a tomar contacto con ellos. Ministro, en este caso, la idea general que tienen ustedes es hacer exámenes así como con los escribanos, ¿o cómo es? Creo que por una situación que tiene que ver con un principio de igualdad, si a los escribanos, que son tan profesionales del derecho como los abogados, se les exige un conocimiento importante, un conocimiento que permita verdaderamente cumplir la tan importante función que tienen a su cargo, con el mismo criterio debería operarse en el tema de los abogados. Ahí empezó realmente la idea, porque no habría razón para exigir a un sector y no a otro. Y reitero, no nos olvidamos también de los magistrados. Pero una cuestión nomás, ministro, o sea, el número de egresados de notario, como notarios o escribanos públicos, y el número de egresados de abogados tiene una diferencia abismal. De repente, por lo menos desde mi punto de vista, y esto es personal, de repente limitar esa cantidad haría que muchísima gente quedara sin... o sea, lo que digo yo nomás es que si pasa el examen, que entre, pero limitarle, ponerle 1000, ponerle que le das 1000 lugares nomás y son 10.000. Eso nomás lo que de repente es mi cuestionamiento, ministro. Pero bueno, es un cuestionamiento que no sé en qué se funda, porque nadie habló de limitar. Acá solamente se habló de un examen, no se dice van a entrar solamente 100 o 200. Si hay 1000 y los 1000 están en condiciones, bienvenidos. Sería lo ideal. Hay lugares, ministro, de Francia, por ejemplo, donde hay un grupo, poco por supuesto, de abogados que puede presentar cuestiones ante la Corte Suprema de Justicia. Solamente ellos son, y por supuesto que como son pocos, no van a presentar cualquier cosa. De repente eso no está en interés de ustedes aplicar. No, creo que no, porque eso sí que sería una suerte de discriminación ya muy extrema. Acá simplemente el objetivo que se persigue es que quien esté habilitado para litigar sea verdaderamente un auxiliar de la justicia, conozca verdaderamente las funciones que cumplen, las importantes funciones que cumplen los abogados como auxiliares de la justicia, y que no sean abogados que pueden tener el título pero que no están en condiciones de poder cumplir tan importante función, en razón de desconocer no solamente los aspectos jurídicos y procedimentales, sino que muchas veces incluso porque hay
situaciones en las que uno piensa, parece que hacen a propósito y que no es solamente por desconocimiento. De manera que lo que queremos, en síntesis, es proteger a la ciudadanía, porque vemos demasiados casos en los que nos llegan para resolver y encontramos situaciones verdaderamente llamativas que denotan desconocimiento del ordenamiento jurídico, planteamientos que verdaderamente son improponibles, y de eso la ciudadanía no tiene la culpa. Entonces, queremos que nadie pierda derechos por culpa de una mala gestión en el marco del proceso. Justamente lo que queremos es dar la mayor garantía posible a los ciudadanos, que sepan que si hay alguien que está habilitado para el ejercicio de la profesión es porque está preparado para ese efecto. Ministro, pasando al sistema, al ámbito ya sanitario, teniendo en cuenta la situación que está atravesando nuestro país, ¿qué viene analizando la Corte? ¿Se seguirá trabajando a nivel de cuadrillas? ¿Qué es lo que se está hablando? Sí, pero ahí otra vez se plantea un problema que tiene que ver con lo que ya mencioné antes, el referente al déficit de personal. Hay lugares, y puedo hablar con propiedad en la circunscripción central, de que no existe la cantidad de funcionarios para formar cuadrillas. De manera que no es fácil adoptar este tipo de medidas, pero de cualquier modo la Corte desde el inicio de esta situación tan trágica ha tratado siempre de adoptar las mejores medidas para salvaguardar tanto a los funcionarios como a los usuarios de justicia que concurren a los juzgados y tribunales. Y en ese sentido, el actual presidente está siguiendo la misma línea que la que había adoptado el año pasado el doctor Martínez Simón, de estar atento a las indicaciones que hagan las autoridades competentes en materia sanitaria, de manera que, como son los conocedores de este tema, no actuemos nosotros en un sentido contrario al que corresponde en cada situación. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, ministro. Lo escuchaste aquí en PDS. Parece que se nos